la práctica de primera ecuación cardinal, así que yo les empiezo a compartir la práctica, los ejercicios, y si alguien quiere que veamos algo de lo que ya hemos visto en clase o algunos de los ejercicios que han quedado por hacer ustedes en su casa, les estoy compartiendo la práctica, me dicen y los volvemos a ver. Bueno, ahí están viendo la práctica. Vamos a ver el 7, me dice Camila. Bueno, ahora vemos cuál es el 7. Repasando un poco, les había quedado el 3 para hacer ustedes. El 5 y sí, iba a comenzar. Fíjense, en el 6 es el que les hice en clase, el último. Y el 7, que es el de la tabla, este ejercicio lo podemos ver. Está, vieron que yo les mostré la página de esa Physics, en realidad Gaby se las mostró. Y ahí estaba, si se quiere, un poco más linda lo que es la simulación, ¿sí? Para hacer este ejercicio. Esperen que lo voy a buscar. Y antes de olvidarme, podemos ver el 7, si me esperan lo dejamos como ahí, una instancia. Después fíjense en que tienen el 8 y justamente el 8 y el 7 son muy parecidos a los que están acá abajo. Mi idea era hacerles el 9, hacerles el 10, hacer el 12 que es de explosión. El 11 lo podemos trabajar juntos. Este se plantea muy parecido al de la tabla que me decía Camila, así que podemos hacerlo y después lo terminamos. Y hay un montón de complementarios, ¿sí? Que acá tengo el globito este que también lo tengo resuelto, podemos hacer el 5, ¿sí? La idea es 2:30 terminar, máximo 1, porque no son muchos ejercicios. Pero bueno, la pregunta era hasta el ejercicio 6. Si Camila, vos ya avanzaste con el 7, genial. ¿Tenés alguna duda puntual? ¿O era el planteo general? Porque si no, como te digo, avanzamos, el del inflable es muy parecido a este, entonces les explico en detalle el del inflable y después, si quieren, resolvemos este muy similar. No sé si Camila te querés A mí no compartir. me salió tipo plantearlo, por eso me pregunté. No lo pude El iniciar. planteo general. Sí. Bien, no es que iniciaste y te trabaste y no llegabas a... Bueno, entonces, si me aguantás, avanzamos punto a punto y cuando termine el del inflable, les muestro este, Dale, que dale. vas a ver que es prácticamente muy similar. Y también está en la simulación. No sé si alguien intentó hacer el 3, no tenía mucha dificultad, ¿sí? Se los comento así por arriba, era hacer la integral, porque fíjense que les pide calcular el impulso que produce la fuerza sobre el bloque. Ustedes tienen un gráfico con una fuerza en X, y ya vieron que la integral de la fuerza por el diferencial de tiempo es la integral, es el impulso, perdón. Entonces, integrando cada una de las partes, yo voy sumando los impulsos en X. Es como que se supone que no tengo impulso en Y, ¿sí? Profe, si no, yo ahí también lo que hice es hacer la suma de las áreas bajo la curva sería. Claro, calcular la integral y Claro, las sí, áreas. sí, listo. Así que genial. Sumaste las áreas, que es sumar las integrales. Eso te dio un Jx total, ¿sí? Y ahí tengo el impulso total. Después, si les pide, dice, si el bloque se mueve inicialmente, fíjense, les da una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad después del impulso? Es como que venía con esa velocidad, tiene un impulso, va a tener una velocidad final. Entonces ahí yo tengo que asociar la expresión que vimos del impulso con la variación de cantidad de movimiento, ¿sí? Es muy sencillo. Yo
tengo este apunte, fíjense, están casi todos resueltos, que se llama ejercicios resueltos P4, tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 10, el 12 y hasta un complementario. Yo esto se lo subo, pero mírenlo ustedes después todo en detalle. Así que bueno, acá está el 3 también, que es lo que me decía, perdón, no vi quién me hablaba. Acá tienen lo que le da el impulso y después la velocidad final la calculan como la variación de cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces vamos a los que son un poquito más complejos. Y bueno, como por ejemplo el del equilibrista, que cualquier cosa me dicen, me frenan y voy un poco más despacio, porque no es lo mismo que está en el pizarrón. Entonces vamos al 9. Yo me saco acá. Fíjense, ahora tienen el equilibrista que les da una masa de que pesa 60 kilogramos y está realizando un número artístico cuando cae repentinamente desde una altura de 10 metros. Y se lleva consigo la barra de 3 kilogramos de masa. Cuando faltan 5 metros, es decir, a los 10 metros de altura cae, recorre 5 metros y en esos 5 metros que faltan, suelta la barra que tiene agarrado con una velocidad de módulo de 5 metros sobre segundo con respecto a sí mismo. ¿Sí? Es como que yo estoy cayendo y de repente lo que hago es soltar la barra. ¿Sí? Y lo hace, fíjense que acá les aclara, porque obviamente la puedo soltar así, pero la suelta en dirección horizontal, como que hace esto. Calcula dónde cae el equilibrista, que no le pasa nada, bueno, cae en la red, y dónde cae la barra. Entonces, piensen en eso, como que yo estoy cayendo, estoy a 10 metros. Me trastabillo, caigo, 5 metros, y ahí suelto la barra de forma horizontal, entonces yo voy a caer en una posición y la barra va a caer en otra posición. ¿Ok? Entonces, la idea es saber decir, bueno, desde el punto en el que están cayendo, yo quiero saber dónde se encuentra cada partícula, pensándolo a la barra como el centro, ¿sí? De la barra que tiene, puedo pensar toda la barra, ¿sí? Y mirar solo el centro de él, como que toda esa masa estuviera concentrada en él como una partícula, su centro de masa, y el equilibrista en su centro de masa. Entonces miro directamente dos centros de masa, es decir, dos partículas que se desplazan. Si está cayendo, antes de mostrarles el esquemita o algo, ¿qué tipo de trayectoria van a tener? O por lo menos mientras se trastabilla y empieza a caer. ¿Qué es eso? El equilibrista más la barra hasta llegar a los 5 metros, ¿qué tipo de caída es esa? Una caída libre, claro, como acá me dice Mica. Y después, ustedes piensen que tiene la barra y la suelta así como horizontalmente. Si no me doy cuenta mucho, pueden pensar, si alguna vez fueron a patinar, por ejemplo, y están con alguien agarrado de la mano, si yo lo quiero empujar a él para atrás, no es como si estuviera en el piso, yo lo empujo, que se empuja, se mueve para atrás y yo me quedo quieta. En el hielo, donde no hay rozamiento, cuando yo a él lo empujo para atrás, yo también me voy para atrás, ¿sí? Y eso es justamente por esta magnitud que estamos estudiando, esta conservación de esta magnitud que estamos estudiando, que es la cantidad de movimiento. Entonces, esto es muy parecido porque el equilibrista tiene la barra y cuando la suelta horizontalmente es como que la empuja, se la quiere sacar de encima. Lo que sucede es que él no va a seguir linealmente en caída libre, sino que ¿sí? Es como si ese empuje, digamos, también afectara a él. Entonces, habiendo estudiado un poquito, si yo no quería mostrar en derecho ¿sí? el problema, quería que lo pensemos un poquito. Acá estaría como el esquema ¿sí? Que ustedes tienen que hacer cuando hacen la resolución de estos problemas. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá les marco 5 metros con respecto a sí mismo en dirección horizontal. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque ahora cuando yo hago el esquemita, fíjense, en mi esquema tengo el eje Y a los 10 metros, acá está el equilibrista, empieza a caer, acá suelta la barra, ¿sí? Y estos 5 metros sobre segundo, velocidad, con respecto a sí mismo, dirección horizontal, es justamente la componente en X que va a tener, ¿sí? O sea, a mí me está diciendo cómo larga esta barra
en la dirección horizontal, pero si yo ya sabía que equilibrista y barra estaban cayendo, esos dos cuerpos, esas dos partículas, tenían inicialmente una velocidad de ni. Entonces, esa barra que tiene una velocidad de ni, cuando el equilibrista lo empuja, empieza a tener no solamente una velocidad de ni, sino también ahora en x. Y esa es la que me da el enunciado. ¿Se entiende eso? Si no, si quedan dudas me dicen. Entonces, bueno, cuando tengo de nuevo en claro toda esta situación, por eso tienen que leer bien los enunciados, hacer ese esquema, volver a leerlo, interpretarlo, bla, bla, bla. Empezamos el problema poniendo sistema que está compuesto por el equilibrista más barra, que es lo que yo les decía en clase. Cuando hago eso, fíjense, acá se ve bien mi esquemita, voy a poner un poquito más alejado, ¿sí? Puse el eje Y para arriba, el eje X para allá, voy a poner de comentar, así puedo hacer algunos dibujitos. Digo, bueno, las fuerzas de contacto entre el equilibrista y la barra, ya sé que son fuerzas internas, porque una vez que yo defino mi sistema, yo puedo definir cuáles son las fuerzas internas y externas ahí. Entonces, lo primero que hago, perdón que viene esto, es analicemos las fuerzas externas al sistema que intervienen y para ello realizamos, ya sabemos, el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Cuando yo planteo la segunda ley de Newton, es decir, hago la sumatoria de fuerzas en X y en Y, es porque estoy estudiando esta situación. ¿Sí? Yo tengo el equilibrista y la barra con una fuerza peso que va hacia abajo. ¿Sí? Esta fuerza peso es la interacción de quién? De el equilibrista más barra con la Tierra. La Tierra no forma parte de mi sistema, es una fuerza externa. Entonces, de nuevo, si yo pongo el eje Y hacia arriba y el eje X hacia abajo, como está marcado arriba, en X no tengo ninguna fuerza, ¿sí? Esta fuerza peso está en Y. Por lo tanto, yo puedo poner sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y, debido a la primera ecuación cardinal, yo puedo decir que la cantidad de movimiento del sistema en X es constante. Es decir, en una situación inicial va a ser igual a una situación final. ¿Sí? Yo siempre tengo que poner la sumatoria de las dos cosas. En Y ya no pasa eso. Hago la sumatoria de fuerzas en Y y ya me aparece el peso, este peso total. ¿Sí? Esta masa es masa del equilibrista más barra. Entonces, ahí que me doy cuenta. Me doy cuenta que en Y la cantidad de movimiento no se conserva, no es constante, y ya sabemos que cuando alguna de las dos componentes de mi vector no es constante, lo que tenemos que decir es que esa magnitud del sistema no se conserva. ¿Sí? Solamente se aclara que se conserva en X. Bien. Bueno, que me siguen, que va todo bien. Entonces yo ahora les pregunto, por ejemplo, si la cantidad de movimiento del sistema en X es constante, ¿qué le va a pasar a la componente en X de la velocidad del centro de masa? Es decir, esta magnitud, centro de masa en X. ¿Qué le pasa a esta magnitud, a esta velocidad? ¿Cómo es? Si quieren, abren el micrófono. Constante. Es constante, bien, como acá me dice Ángela. ¿Por qué es constante? Porque la cantidad de movimiento en X se conserva, y ustedes ya saben, si no repasamos, que la cantidad de movimiento de un sistema es igual a ¿qué? A la velocidad del centro de masa por la masa total. Si esta magnitud se conserva en X, esta magnitud se conserva en X, ¿sí? Es decir, que esto es constante. En Y, ¿va a ser constante la velocidad del centro de masa? No. No. ¿Por qué no? Y me pueden dar muchas respuestas. Y, profe, fíjese, acá la cantidad de movimiento no es constante. También tengo la fuerza peso, es decir, está en caída libre, está toda la gravedad. Todas esas respuestas es lo mismo. ¿Sí? Tengo un cuerpo en caída libre, su velocidad
varía en el tiempo, ¿por qué? Porque está acelerado y en este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad. Todas esas respuestas son malas. Entonces, cuando yo tengo esto entendido, si no me frenan, digo, bueno, a ver qué puedo pensar. Digo, bueno, la cantidad de movimiento en X es constante, lo que yo les puse acá. Pero ¿cuánto vale? ¿Sí? Es constante, bien. ¿Cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué? Porque si yo les pido que acá ustedes me dibujen el vector velocidad centro de masa, por lo que acabamos de ver es un vector así. Uy, así no. ¿Sí? Este es el vector centro de masa. Velocidad de centro de masa. Es un vector que no tiene componente en X. Es constante, pero constante 0. Podría haber sido constante un número. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Ustedes ya saben de cinemática, yo estoy yendo muy puntillosa en esto porque es el primero. Ustedes ya saben de cinemática que si un cuerpo, además de que su velocidad constante, esa velocidad es 0, ¿qué le pasa a la posición? Si no tiene velocidad un cuerpo, ¿qué posición tiene? No varía la posición, tal cual. Tengo un móvil, un autito, algo en un punto y no tiene velocidad, por lo menos en X, va a quedar en esa posición, su posición no va a variar, ¿sí? Entonces, si inicialmente yo pongo mi sistema de referencia acá, ¿sí? Este es el X, acá está el 0, y yo digo que inicialmente el equilibrista y barra están en X igual a 0, el X centro de masa va a ser 0 inicialmente. ¿Qué le va a pasar a medida que cae? ¿Va a cambiar esta posición del centro de masa en el tiempo? ¿El X? No, no va a cambiar. Es decir, a medida que baje, si yo tengo que dibujar este puntito que es el centro de masa, en X va a tener siempre la misma posición, ¿sí? Va a estar acá, 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 acá. ¿Qué es lo que va a cambiar que estoy haciendo de ese centro de masa? Está cambiando la posición en Y. Y eso viene justamente de lo que acabamos de decir. Como esto es constante y vale 0, de acá yo saco que el X centro de masa es constante, y además de ser constante, perdón, me está quedando horrible, abajo está más lindo, es 0. Y como acá la velocidad en I no es 0, yo ya sé que la posición en I del centro de masa no es constante, sino cuánto vale. ¿Qué ley de movimiento voy a poner ahí? En I centro de masa. Estoy haciendo pensar un poco antes de... La de MRV. MRV, acelerado, exactamente, ¿sí? Ya charlamos que estaba toda la gravedad, entonces directamente yo ya sé qué ecuación va acá. Listo, fíjense en todo lo que yo procesé, solamente acelerar cuerpo libre, solamente acelerar cuerpo libre y poner la fuerza externa y hacer la sumatoria de fuerzas, ya tengo todo planteado, ya sé qué le pasa a la velocidad del centro de masa, qué le pasa a la posición del centro de masa. Lo que me falta ver ahora, que es lo que me está preguntando el problema, es dónde cae cada partícula. Porque siempre estuvimos hablando recién del centro de masa, pero ahora me está preguntando dónde cae el equilibrista y dónde cae la barra. Entonces hay que trabajar un poquito más. ¿Sí? Esto es lo que recién charlamos. Podemos usar la concentración, la conservación para hallar la velocidad del equilibrista a los 5 metros cuando suelta la barra. ¿Por qué? Porque yo este dato lo voy a usar ahora, ¿sí? Fíjense en que yo lo que hago es plantear esta conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Y, qué sé yo, que inicialmente esto vale 0. ¿Por qué? Fíjense, si quieren lo hacen punto a punto. Esto es la masa del centro de masa por la velocidad inicial del centro de masa. Dijimos que esta valía 0, ¿sí? Entonces, todo este lado de este término es 0. Y de este lado, en una situación final, ¿sí? Si se quiere, es como que mi masa, equilibrista y barra se separaron. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es separarlos, porque acuérdense en que el P del sistema es la suma de cada P que yo tengo. Por ejemplo, acá va a ser P del equilibrista más P de la barra. ¿Sí? Y esto es en una situación inicial y en una situación final. En una situación inicial yo miré todo mi sistema centro de masa, porque voy a mirar por separado si están ahí pegados.
En una situación final yo los miro por separado. Entonces digo, este es el P del equilibrista en X, la componente en X, y esta es la componente en X de la barra. ¿Sí? Masa del equilibrista por la velocidad final en X del equilibrista, más masa de la barra, velocidad final del equilibrista. Cuando yo tengo esto, digo, bueno, esta acá, la velocidad final en X del equilibrista, es lo que no tengo. ¿Por qué? Porque esto que tengo de este lado, ya lo tenía como dato. ¿Cuánto vale la velocidad final de la barra en X? Fíjense, yo vuelvo a mi dibujito y apenas empezamos yo te les dije que ese 5 que le daba el enunciado era la componente en X de la barra en ese momento. Es decir, yo ahora sin decirles a ustedes estoy analizando esto como el estado inicial y esto como el estado final. ¿Sí? Una situación en la que caen y toca el piso, esto es un F' si quieren, una final prima, pero yo estoy mirando hasta acá. ¿Ok? Entonces, como yo antes lo analicé y me quedó claro que yo conocía cuál era la componente en X de la velocidad en este momento es la situación final de lo que yo estoy escribiendo acá abajo. Esta acá. Por eso yo sé que esto vale 5 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, de este lado tengo 0, las masas la conozco esta velocidad, puedo sacar la velocidad final del equilibrista en X, es decir, en el momento en el que el equilibrista tira la barra y le imprime una velocidad de 5 metros sobre segundo, él no va a tener para atrás 5 metros sobre segundo, sino que depende de las masas. Y acá está la dependencia, ¿sí? A los 30 kilogramos de él lo tuve que dividir de la barra, lo tuve que dividir por los 60 kilogramos de la barra, lo multipliqué por el 5 metros sobre segundo, porque lo estoy despejando acá, y me da menos 0,25. Es decir, que de los 5 metros sobre segundo que le imprimí a la barra, mi velocidad es menor. Y tiene sentido, porque tengo más masa. ¿Sí? Piensen cuando están patinando, si tienen a una persona más grandota que ustedes, se va a mover más lento, o si tiro una pelotita, yo me voy para atrás, es mucho más lento que la pelotita que es más liviana. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron todos? No me corten. Sí. Bien. Ahora tenemos la componente en X de las velocidades. Entonces, ahí les puse que podemos resolver el problema de dos formas. ¿Sí? Ustedes no se olviden que yo quiero saber las posiciones. ¿Sí? Una opción es mirar el centro de masa. ¿Sí? Y la otra es estudiar con cinemática cómo se mueve el equilibrista y la barra por separado. ¿Sí? Eso depende de qué es lo que me pregunta y qué es lo que yo tengo como dato. Entonces, fíjense, acá yo volví a escribir qué es todo lo que tengo. Yo tengo las velocidades, sus componentes en X. Las velocidades en Y, de la barra de equilibrista, no las tengo. Entonces me pregunto, ¿cómo se mueve el centro de masa? De la segunda de Newton ya vimos, vuelvo a repasar todo, en X es constante, en Y está acelerado, ¿sí? Como X es constante, esto sabemos que el X no cambia. Como vale 0, el X del centro de masa es constante, que también lo sabemos por cinemática. En cambio en Y la posición varía. Entonces esto es lo que yo les pregunté antes, ¿sí? Tenemos una ley de movimiento en Y del centro de masa que es de un tiro parabólico. ¿Está bien? O de una caída libre, en este caso. Entonces tenemos, fíjense, una posición inicial, que es de 5 metros, es decir, yo estoy tomando el sistema acá. Esta es mi posición inicial, esto porque me conviene, ¿no? Y acá tengo el 0. Es decir, esta ley de movimiento la voy a aplicar acá, en este intervalo. ¿Ok? Porque voy a ir de 5, que está acá, a 0. ¿Cuál es la velocidad del centro de masa en Y? Esto no lo conozco. Y acá tengo la gravedad por el tiempo. Entonces, como me falta, ¿sí?, la velocidad del centro de masa en Y, que es esta que yo estoy marcando acá, en verde, ¿sí? Fíjense que es más grande. Yo digo, bueno, la puedo hallar, la velocidad en Y del centro de masa, puedo hacerlo por un momento con trabajo de energía. ¿Sí? Ustedes piensen que acá tienen
una masa, que es la del centro de masa. Ya no estoy mirando equilibrista y barra. Estoy mirando una masa que se mueve así. ¿Sí? Entonces, ahí arriba que tiene energía cinética y energía potencial, porque yo definí el cero acá abajo. Y cuando llega ahí abajo, ¿qué tiene? Una energía cinética también. ¿Sí? Fíjense cómo puedo empezar a meter los conceptos que vi antes. Es decir, me puedo ir por el lado de cinemática o me puedo ir por el lado de trabajo y energía. Si lo miro con trabajo y energía, bueno, obviamente que la energía mecánica se conserva, esto está claro, ¿verdad? ¿Por qué se conserva la energía mecánica? Luego pregunto a ver si me van siguiendo o voy muy rápido. ¿Por qué se conserva la energía? ¿Qué es lo que estoy expresando? ¿Alguna idea? ¿No se acuerdan nada de trabajo y energía? El roce, no sé, el roce con el aire. Tal cual, tal cual. Porque tengo la fuerza peso. La fuerza peso ustedes saben que es una fuerza conservativa. Entonces la única fuerza que está actuando de A a B y es una fuerza conservativa. Entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. ¿Sí? O me pueden decir estoy expresando el roce. ¿Bien? Entonces, bueno, esto lo pueden hacer si quieren después ustedes un poquito más en detalle. Lo que me da es la velocidad total, ¿sí? Y esta velocidad total en I es la que yo vengo y reemplazo acá, de 9,89. Como es una cuadrática, despejan dos tiempos, se quedan con el positivo. Entonces, ahora ya sabemos que cuánto tardó en caer desde que se separaron, ¿sí? Es decir, este tiempo, no se olviden que es el tiempo que tarda en venir de acá hasta acá, porque yo escribí la ley de movimiento de acá hasta acá, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos cuánto tardó en ese pedacito, desde que se separaron hasta que llegó al piso, podemos hallar la posición X de cada uno de ellos utilizando cinemática y o la posición del centro de masa en X, que es una constante. Es decir, ahora agarro el MRU del X, porque el X ya sabemos que es un MRU, y lo que hago es decir, bueno, si yo conozco el tiempo, esto ya lo conocía, puedo sacar la posición en X, y ahora que tengo este y el tiempo, puedo sacar también la posición en X. Fíjense, acá ya tengo las dos posiciones al haber obtenido el tiempo anterior. O otra opción es utilizar la expresión del centro de masa. El X centro de masa es la masa de equilibrista por el X de equilibrista más la masa de la barra por el X de la barra dividido la masa total, que eso está acá. Entonces, ¿qué hago yo? Esto es cero, porque yo puse el cero ahí donde está el equilibrista, y lo que hago es despejar una en función de la otra, ¿sí? Suponiendo que acá vienen y tenían la del equilibrista, la reemplacé acá y así obtienen la de la barra. Fíjense que me da lo mismo, 2,1, 2,1. ¿Sí? Ahí se terminó el problema. No es difícil, pero tiene varias instancias y tienen varias situaciones que ustedes tienen que ir pensando. Estoy pensando. Ah, claro. Esto no se los comenté, nadie me dijo nada de esto. Fíjense, acá les pongo inicial en A, tengo solo potencial y en B tengo cinética. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando, a esto le había llamado A esto le había llamado B y a esto le había llamado C. En mi ley de movimiento, esta velocidad en I, ¿cuál es? ¿Acá, acá o acá? Si estoy estudiando de acá hasta acá.
es la velocidad del centro de masa en I. ¿Se acuerdan que acá ponemos inicial, sub 0? La inicial de este movimiento es la velocidad en B. Pero la velocidad en B es la final de acá a acá. Entonces si yo hacía la conservación de energía de B a C, me iban a faltar incógnitas, porque acá iba a tener la potencial más cinética, que no conozco la velocidad total acá, y tampoco conocía la velocidad final acá. Entonces, en vez de plantear la energía mecánica en B igual a la energía mecánica en C, así, donde acá no tengo ningún dato, lo que hice fue ir para atrás y decir, bueno, voy a usar la energía mecánica en A. Y usé esta parte de la ecuación, de la igualdad. Por eso dije que acá tengo toda potencial y acá tengo toda cinética. ¿Se entiende eso? Yo igual después esto se lo subo. Lo pueden leer bastante en detalle, por eso está todo. ¿Entendió este problema? ¿Dudas? Acá está la energía, la velocidad. Quedamos ahí. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Nada? ¿Seguimos con el 10? Bueno, si van entendiendo todo, bien. A ver, por ejemplo, en el 10. ¿Quieren plantear ustedes el diagrama cuerpo libre? Si quieren planteen eso un ratito y lo analizamos. En el 10 tienen tengo este juego de la playa, que es un inflable de masa M, que está apoyado en el agua, ¿sí? Es decir, el inflable se puede mover. Y dice, si se desprecian los rozamientos y se considera que la chica, que está arriba del inflable de masa M, comienza a deslizarse desde una altura h con respecto al agua, cae. Determine la distancia que se desplazó el inflable en el momento en el que ella llega al agua. Ustedes piensen que están arriba del inflable y se tiran, caen. ¿El inflable qué le pasa? Si estoy en agua. Idea. Está en la tierra, ¿qué sería? Como un tobogán. Yo me tiro por el tobogán, yo bajo, el tobogán queda quieto. Pongo este inflable en el agua. Piénsenlo. Piénsenlo un ratito. 11 y 9, 11 y 10. Piénsenlo en 5 minutos, hagan el diagrama cuerpo libre y lo vemos. Si no, les comento todo. Ya que está, les comento a los que me han preguntado si me llegó los mails. Estuve respondiendo a través del campus y sí, ya revisé y me llegaron todos al mail de la Facu. Así que los laboratorios y las tareas que me han enviado por mail, denme unos días, los corrijo y se los vuelvo a reenviar al mail, porque para no reabrir la tarea y eso, si no les aviso. Tómense 2 minutitos y hagan el diagrama cuerpo libre del sistema, que bueno, ya está marcado. Tomen la masa del inflable y la masa de la nena como el sistema, ¿no?
Muteada. Bien. ¿Cómo les quedó el diagrama cuerpo libre? ¿Alguien que haya podido hacer algo? Dígame que ese diagrama le salió. Ay. Pregunto a alguien en particular. Nadie pudo hacer el diagrama. ¿Pueden decirme? Profe, no lo pude hacer. O estoy haciendo otra cosa. No sé si. Profe, yo no sabía cómo poner en el diagrama, o sea, cómo dibujar el M mayúscula del inflable sería. Bueno, pensalo como recién, por ejemplo, hice en el equilibrista, que era más difícil todavía porque el equilibrista es una persona y bueno, entonces yo agarré y dije, bueno, tiene el centro de masa más o menos por acá y ahí le dije, bueno, tiene el centro de masa en el centro del cuerpo y ahí analicé todas las fuerzas. El inflable pueden pensarlo como un triángulo, el lado, ¿no? Lateral, y pensar más o menos dónde estaría el centro de masa. Tienen que mirar el centro de masa y dibujar la extensión, si se quiere, del inflable. Yendo un poquito a la solución, ya que no están muy participativos hoy, me están dejando colgada. Tengo acá el estado inicial, que es el inflable, la masa, acá está el estado final, el inflable y la masa. ¿Sí? Es decir, que cuando la nena, fíjense en que la dibujé como un redondelito, va cayendo por el inflable, este que está acá se va desplazando para atrás. ¿Sí? Entonces, por eso, no sé si fuiste vos, pero quién me había preguntado por el de la tabla que Sí, sí. caminaba. Ah, no, eso fue Cami. Fíjense que este no es igual, pero es similar en el sentido que antes tenían la nena que se iba desplazando por la tabla y como la tabla estaba en el agua, la tabla se iba para atrás. Acá pasa lo mismo, es decir, a medida que la nena baja, el inflable se desplaza hacia atrás horizontalmente, no sube ni baja, ¿sí? Se desplaza horizontalmente. Entonces, yo lo que hice fue decir, bueno, considero como que por acá está el centro de masa del inflable y lo que hago es mirar, ¿sí? Ese centro de masa del inflable. Entonces, las fuerzas externas que actúan en el sistema son distintas de cero. ¿Por qué son distintas de cero? Fíjense, en este diagrama que ustedes tienen que hacer, no me parecía que era muy complejo. ¿Se les complicaba hacer este diagrama? O vos, Ángela, por ejemplo, tuviste inconveniente con dibujar el inflable. Claro, yo no sabía cómo dibujar el antes y el después con el inflable. Ok, pero fíjense acá, tenemos las dos normales, ¿sí? La normal sobre la nena que es inflable, la normal y el inflable, los dos pesos, y la normal en amarillo, que es la normal del inflable con el agua. ¿Cuál de todas esas son fuerzas externas y cuáles son fuerzas internas? Externas los pesos. Bien, Y yo puse también, no sé, la normal, tipo el inflable con el agua. tal cual, porque el agua no forma parte de mi sistema, ¿sí? En cambio, las dos normales que están en azul son las fuerzas de interacción entre la nena y el inflable, es decir, son internas. ¿Sí? Cuando hacen estos diagramitas pueden usar colores o lo que usted quiera. Entonces, cuando ustedes ven que miran la nena y ponen una acción, es decir, la normal de la nena con el inflable, la reacción está sobre el inflable, que el inflable es parte de mi sistema,
ahí les ponen las dos en un color y todas las otras, que son fuerzas externas, las marcan de otra forma. Así que genial, digamos. Estas dos son internas y las otras tres son externas. Entonces yo ya sé que la sumatoria de fuerzas externas no es cero, y yo ya sé que la cantidad de movimiento P de mi sistema no se conserva, no es constante. ¿Sí? Esta no es constante. Ahora, simplemente con mirar el dibujo y sin hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, ustedes ya me podrían decir si alguna de las dos componentes de la cantidad de movimiento se conserva o no. Y fíjense que las fuerzas externas están en Y, ¿verdad? Estas dos están en Y y esta está en Y. Entonces, P en X, ¿qué le va a pasar? Otra pregunta para pensar eso es, ¿mi sistema está acelerado en X? Si no lo saben responder, hacen lo que yo hice acá abajo y hacen la sumatoria de fuerzas. Cuando hacen la sumatoria de fuerzas, ustedes se dan cuenta de que en X no tengo ninguna fuerza, entonces es lo que les estaba preguntando recién, la cantidad de movimiento en X se conserva. ¿Esto no lo veían recién? ¿No queda claro? Les pregunto porque me parece claro y por el ejercicio que vimos arriba, pero me pueden decir que no les queda claro. Esto sale directamente del diagrama y se ve muy sencillo. En Y tengo estas tres fuerzas, que es igual a masa por aceleración en Y, entonces yo ya sé que no se conserva, que es lo que acabamos de decir. Y esto que les escribí arriba me dice que P es constante, que la velocidad del centro de masa en X es constante y la aceleración en X, es cero, en todo el proceso. Entonces lo mismo que dijimos arriba del equilibrista que yo les expliqué en detalle. Entonces debido a esto, como la velocidad del centro de masa en X es cero, yo ya sé, tengo otra situación donde la posición en X es constante. Es decir, cuando ustedes acá ponen que esto es constante, no siempre que P se conserve en X quiere decir que la velocidad en X sea cero. Ahí me dice que la velocidad en X del centro de masa es constante. Ahora, puede ser constante como le dije antes, un número, 3, 2, 1, ¿no? O puede ser una constante como el 0. Es decir, me está diciendo que en X el centro de masa no se desplaza su posición. Pero podría haber sido que sí. ¿Sí? Es decir, de acá a acá, de esto a esto, no es siempre así. Esto depende del problema que estemos viendo en particular. Y ojo. Entonces, una vez que yo pongo el 0, recién puedo venir y decir, bueno, yo sé que el X del centro de masa queda siempre fijo. ¿Sí? En todo el proceso. Esto nos permite comparar los estados mecánicos iniciales y finales, es decir, si esta es mi figurita en la situación inicial, fíjense, yo pongo el Y y el X acá pongo el 0, fíjense, si yo tengo acá un cuerpo y acá tengo el otro, el centro de masa, ¿por dónde va a estar? Por una línea que une estos dos. ¿Sí? Como vimos en clase, el de las pelotitas. ¿Sí? Ahora yo estoy mirando este punto que tiene una masa M y este punto que tiene una masa M grande. El centro de masa va a estar en esta línea y va a estar más cerca del M que es más grande, supongo yo. O no sé, puede ser un inflable chiquito, pero en teoría este pesa más, entonces supongamos que está por acá. ¿Sí? Y a mí lo que me está diciendo es decir, hay un X que no se mueve. Este X que ustedes pueden venir acá, lo podemos poner en rojo, qué sé yo, vamos a poner en verde. Este X del centro de masa en verde, acá, ¿cuánto vale? No sé lo que vale, pero yo sé que es siempre constante. Es una constante. Entonces, este punto va a ser la posición del centro de masa en esta situación o en una situación final. Yo lo puedo venir y marcar acá, en mi dibujo final. ¿Ok? Entonces, de nuevo, va a estar en una línea
acá está mi centro de masa del sistema, y lo que pasó de acá hasta acá fue que cambió su posición en Y. Cuando tengo esto en claro, que lo único que hice fue poder expresar esto o poner esto en mi sistema, en mis dibujitos, cuando yo puedo poner esto en mi dibujo, estoy procesando más el problema, empiezo con las ecuaciones a resolver. Y cuando empiezo a resolver, digo, bueno, vamos a usar lo que es la conservación de la cantidad de movimiento en X, es decir, P en X inicial igual a P en X final. Cuando pongo el P grande ya es del centro de masa del sistema, ¿sí? Para no poner tantas cosas. Este es esto que está acá, ¿sí? Es decir, lo que hago es, perdón, más que P, lo que hago acá es ver cómo es el X centro de masa. Esto es una constante. Como es una constante y no sé cuánto vale, porque esto lo voy a usar después, va a ser X centro de masa inicial igual a X centro de masa final. Y otra cosa. Entonces, lo que tenemos de este lado es lo que yo escribí acá. ¿Sí? Es la masa de la nena, que está acá arriba, por la posición 0 en X, más la masa del inflable por su posición X0 que no conozco, que yo llamé como todo esto que está acá violeta. ¿Sí? Yo tengo que aprender a escribir expresiones sin conocer los números. ¿Sí? Eso es algo que ustedes van a ir adoptando. Entonces yo acá le puse un X0 que no sé cuánto vale, pero es un X0. Y lo dividí por la masa total, que es M más M grande, ¿sí? Entonces, como esto es 0, me quedó esta expresión nomás. Vamos a hacerle un zoom. Ahora, mi situación final, ¿cómo escribo esto en situación final? Bueno, fíjense, cuando bajó, yo tengo a la nena acá abajo en un X hipotético, porque acá está el 0, entonces del 0 para allá está en un X. ¿Y dónde está el centro de masa del inflable? Y está en una posición para allá negativa, de esta distancia X' que no conozco. Entonces ustedes pueden poner M chica por X más M' por M grande. Pero en vez de poner este M', lo que hice yo fue escribirlo en función un poco de lo que ya tenía antes, es decir, del X0. Tengo que empezar a trabajar un poco las expresiones para que no me queden muchas incógnitas. Entonces fíjense en que pongo X por M menos, es decir, si a toda esta distancia D le resto el X0, me da esta distancia. ¿Lo ven? Todo esto menos esto me da esta distancia. ¿Sí? Entonces este menos, es decir, bueno, es menos o más una posición negativa, D menos X0, por el M grande, dividido todo en M. Con estas dos magnitudes ya sé que son iguales, no sé cuánto vale, de nuevo, este número no lo conozco, pero yo sé que se mantiene constante. Lo que hago es igualarlas, ahora les digo, está reemplazado. Lo que hago es igualarlas y lo que hice acá fue decir, bueno, reemplazo el X por H menos D. ¿Qué es el H menos D? Es decir, toda la longitud que tiene el inflable, que está acá, ¿sí? A toda esta longitud le saco el D y eso me da el X. Entonces, en vez de dejar este X, lo que hago es lo reemplazo por el H menos D. ¿Qué gané con todo esto? Ustedes me decir, uy, profe, esto es un lío bárbaro que estoy ganando con todo esto. Acá tenía como incógnita X y tenía como incógnita D y tenía como incógnita X0. Y acá lo que hice fue expresarlo en función de nuevo, volví a poner el D, que estaba acá, y lo expresé en función de la longitud que está tocando el agua al inflable. Es decir, todo esto le llamé H. ¿Por qué? Porque vuelvo a la pregunta que me dice, ¿cuánto se desplazó el inflable? Entonces, si yo puse, si este es inflable, ¿sí? Triángulo, y puse el eje acá, para saber cuánto se desplazó es fácil verlo en X, ¿sí? Es decir, es ver esta longitud, cuánto se corrió para atrás. Por eso lo hago así. Cuando igual las expresiones, se me cancelan términos, bla, bla, me queda re lindo, ustedes esto lo hacen, ¿qué llego a la conclusión? Fíjense, simplifico términos y después yo sé
que la masa de la nena es la masa del inflable dividido 2, me queda que lo que se desplaza es la longitud de abajo dividido 3. Es decir, se desplazó 1/3 de su longitud total. Entonces así yo lo puedo entender. Por más que no tenga número, no tenga valor, no tenga nada, yo les puedo decir, miren, cuando yo bajo y pesa, no sé si pesaba 60 kilos la nena, yo sé que el inflable se va a desplazar 1/3. Con eso ya puedo entender qué le pasa al inflable. No es necesario poner 5,25, ¿sí? Entonces, esto les queda para que lo vean ustedes. Yo ya sé cuánto se desplaza el inflable. Listo, se terminó el problema. Después me preguntaba cuál es el modelo físico que utilice para resolver esta situación. Bueno, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Utilizamos el modelo de partículas, ya que en este caso no me interesa la forma de cómo se deforma el inflable. A medida que la nena baja, no sé, puede ir bajando y puede ir rebotando, el inflable hace esto, ¿sí? Es decir, miro los dos centros de masa, ¿qué le pasa? Mientras la nena baja, este se va desplazando y llega un momento en el que quedan acá. Pueden hacerse la inclinación. Y el centro de masa lo que hizo fue venir de acá hasta acá. En X no cambió. ¿Sí? Este es muy parecido al de la tabla, porque de nuevo, ¿qué tienen que hacer en la tabla de la nena que va caminando? Tienen que hacer el nivel cuerpo libre de la nena, el nivel cuerpo libre de la tabla y bueno, y del agua abajo. Ver cuáles son las fuerzas externas e internas, pero si yo mentalmente así rápido veo cuáles son las fuerzas que están actuando, ustedes ya me podrían decir en el de la nena qué magnitud se conserva. Si este les quedó claro, es decir, acá en este problema, creo que Mica había preguntado, no sé si Mica llegaste a hacer la sumatoria de fuerzas externas e internas. Acá ya me podrían decir qué le pasa a P en X y qué le pasa a P en Y. A ver si me siguieron en estos problemas. Me tomo un mate. PNI se va a conservar. P en Y, Se va a conservar. la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo te da? Peso y la normal. Es Y decir, el peso de las dos, la nena y la tabla, ¿verdad? sí, Y la normal, ¿qué normal es? la normal de la tabla con la nena. Sí, ¿Qué normal es esa? ¿Interna o externa? interna. Bien, entonces, ¿qué otra normal tengo? Porque si tengo solo peso, se me cae el cuerpo. Háganse en el diagramita de cuerpo libre. Pongan la nena, la tabla y el agua. La tierra, abajo si quieren. Hagan el diagrama de cuerpo libre. Este no lo tengo resuelto. Ahora acá. ¿Y qué les dio? Ahí estaba mirando porque no sé si tienen el coso. Estaba bien por donde ibas, Ángela. Faltaba un cachitín. La nena tiene la normal de la tabla y su peso. La Sí. tabla y su peso. Vale. La tabla tiene su peso, peso tabla y La normal. ¿qué normal? ¿Con quién está en contacto la tabla? Ayúdenla, Ángela. Con el agua, ¿Con quién? con el agua. Con el agua. Ahí tengo una normal que va hacia arriba. Bien, normal del agua. ¿Y hay alguna otra superficie de contacto?
No. ¿Dónde está esta reacción? ¿El agua? ¿La de la tabla? ¿Qué normal es esa? Entonces esas son las preguntas que tienen ustedes. Esa de normal me dijeron normal de la tabla. Fíjense que puse NT, cuando no se ve muy bien. Esa es la fuerza de contacto que hace la tabla con la nena. En realidad es la fuerza que siente la nena por la tabla. ¿Dónde está la fuerza que le hace la nena a la tabla? En la tabla, para abajo. La reacción de esta está sobre la tabla para abajo. N, tabla, prima. ¿Lo ven? Sí. Genial. ¿Dónde está esta reacción del agua? Dibujo el agua. En el acá. agua. Perfecto. Bien. Las dos reacciones de los pesos ya lo conocemos. Los pesos, ¿cuáles son las fuerzas internas y cuáles son las fuerzas externas? Mi sistema es nena tabla. Las externas, los 2 pesos y la normal del agua. 10. Genial. Las otras, la normal para arriba y la normal de la tabla, son las internas. Fíjense que es igual al inflable. Las dos normales de contacto del inflable que teníamos eran las internas, las otras eran las externas. Entonces, ahora, fíjense, en X es el mismo análisis que hicimos recién. ¿Hay alguna fuerza externa en X? No. No. Entonces, ¿está acelerado en X? No. Entonces, ¿la velocidad en X del centro de masa varía? No, se mantiene constante. Entonces, P en X, ¿es constante? Sí. Asumo que me siguieron. Ahora, P en Y, ¿es constante? Pregunta análoga. ¿Está acelerado en Y? Recién en el inflable que vimos. Sí. Cambiaba la posición del centro de masa en Y, ¿verdad? Ahora, la posición en Y del centro de masa cambia aceleradamente. ¿Qué hace la nena? Se me lavó el mate. Sí, porque está caminando. ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Qué pregunté yo recién? Si está acelerado en I. Si cambia, ¿qué cosa, Ignacio? Porque como pregunté tantas cosas. ¿Qué cosa cambia? ¿La posición en I del centro de masa cambia? ¿Eso me estás diciendo? Pensé que cambiaba la posición. Bueno, lo sigo pensando, pero en I no cambia. Genial, tal cual. ¿Por qué? Porque la nena no salta, la nena no va bailando, que sube y baja. La nena, vamos a suponer que camina. ¿Por qué digo? Es que fue en otra práctica, hay un problemita de una ranita que salta en un tronco. No es esa la situación. La nena va caminando. Entonces en I, la tabla hace esto y la nena hace esto, es decir, el centro de masa queda quieto en X, pero en Y tampoco se desplaza. Es más, si yo les pido que hagan la sumatoria de fuerzas en Y, ¿cuánto le da esa sumatoria de fuerzas en Y? ¿Me da 0 o distinto de 0? ¿Qué tengo que sumar? Tengo que sumar los dos pesos que van para abajo y esta normal del agua. ¿Esa sumatoria de fuerza en Y es 0?
Da 0, Mica. Claro, da 0, porque si daría distinto de 0, o todo mi sistema flota para arriba, no sé por qué, o se me hunde en el agua. No pasa eso, queda ahí. Entonces, como la sumatoria de fuerzas en I da 0, la cantidad de movimiento en I es 0. Se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo las dos magnitudes constantes, es decir, en este problema el P del sistema no me varía, se mantiene constante, porque tengo las dos sumatorias de fuerzas externas 0. ¿Sí? Entonces ahí siguen el proceso y plantean muy parecido a como hicimos en el inflable. Lo único que me falta ver es siempre el detalle este. Si esto es constante, yo sé que la velocidad del centro de masa es constante. La pregunta que ustedes tienen que hacerse ahora es, ¿constante cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Constante 0 o constante distinto de 0? Ojo que ahí lo puse como vector. ¿Sí? En I, la velocidad del centro de masa en I no va a cambiar. Inicialmente tengo una nena y una tabla, es decir, no tiene velocidad en I, es que no es que están cayendo, flotando. ¿Sí? Y en X, dice, una niña pasea por la orilla del lago y camina sobre una tabla hasta que su extremo, en forma primero quedando en ese momento la tabla y la niña como indica la figura. Es como que la nena venía caminando y llegó hasta el punto de la tabla. Y ahora quiere volver. En el diagrama cuerpo libre se pone el roce de la nena y la tabla. ¿Hay roce? Yo pensé que no. Quedando en la tabla y la niña como indica la figura. Con respecto a ella, para que no hay roce. Solo que el centro más de la tabla se pone... No, se pone el roce de la nena y la tabla. Ah, pensé que me decías el roce de cosas. Sí, hay que poner la fuerza de roce entre la nena y la tabla. ¿Por qué? Porque si no lo pongo, la nena no puede caminar. Si ustedes quieren caminar en hielo, no avanzan. Entonces, si yo pongo la fuerza de roce, sobre el pie de la nena va a haber una fuerza hacia adelante porque camina para allá y sobre la tabla hasta atrás. ¿Pero me cambia algo eso? ¿Cómo son esas fuerzas? ¿Son internas o externas? Claro, entonces en X sigo teniendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Así que no hay problema con eso. ¿Sí? Este lo pueden seguir. O sea, está bueno, lo sumo que terminen de hacer los otros de yo, pero bueno, lo van siguiendo. Y es siempre la misma situación. Pongo cuál es mi sistema, hago el diagrama de cuerpo libre, se hacen un esquemita y ponen fuerzas internas, 2 puntos, marcan. Fuerzas externas, 2 puntos, marcan. Hacen la sumatoria, se fijan si es 0 o no es 0 alguna de las dos componentes y ahí se fijan qué pasa con la cantidad de movimiento. Cuando yo miro qué le pasa a la cantidad de movimiento, miro qué le pasa a la velocidad del centro de masa. Si es constante o no es constante. Y después me fijo si sé cuánto vale. Si vale 0 o vale un número que yo puedo saber. ¿Sí? Es esa metódica, seguir esos pasos. Bueno, espero, Mica, que te haya ayudado esto. Síganlo resolviendo, porque esto después te dice, bueno, la niña está en el extremo, contraria a la orilla, está acá y va caminando para allá. Después la niña caminó hasta la mitad de la tabla y después la niña camina hasta acá. Entonces, en cada uno de esos les pide indicar un esquema, el centro de masa, con respecto a qué sucede cuando esta última quiere regresar. Es como para que puedan hacer con el inflable, ver cuánto se va desplazando. Porque a medida que la nena camina, la tabla se va para atrás. ¿Sí? Háganlo y si no, el jueves podemos iniciar un poquito viendo este problema. Y ahora para seguir un poco con esto, vamos a ver el 12. Que lo tengo acá. ¿Sí? El 12, ustedes vieron en clase, que Gaby les explicó, por eso después a lo sumo vemos el anterior, vieron el tema de choques. ¿Sí? Ustedes habían visto que hay 3 tipos de choques, o
son las clasificaciones que usamos, o dos, y uno está ahí adentro de una situación particular, que tenemos el choque elástico y el choque plástico, inelástico. ¿El choque elástico cuál era? Es un choque donde tengo dos partículas que chocan y se separan, ¿sí? Pero además de que se separan, sabemos que la cantidad de movimiento del sistema se conserva, pero también se conserva su energía cinética, la total del sistema. Es decir, vienen las dos con estas dos velocidades, chocan, y cuando se separan o hagan lo que hagan, la energía cinética inicial, la suma de las dos, si valía 5 Joule, cuando chocan en la situación final, el sistema total sigue valiendo 5 Joule. ¿Sí? En un choque inelástico vienen de nuevo las dos partículas, pero cuando chocan se pierde energía de alguna forma. En deformación para un auto, en calor, lo que ustedes quieran, se pierde energía. Entonces la energía cinética final del sistema ya no vale lo mismo. De nuevo, vienen las dos energías cinéticas, las sumo, me da 5 Joule. Cuando salen, que pueden salir totalmente pegadas con un choque plástico o se separan, ya no vale 5 Joule, vale 3 Joule. ¿Sí? En cualquiera de las situaciones, elástico o inelástico, la cantidad de movimiento del sistema P se conserva. Pero lo que cambia es la energía cinética. Entonces, la conservación de P es siempre para cualquier tipo de choque. Esto está en cualquiera de los dos tipos de choque. Lo que va a cambiar es lo que sucede con la energía cinética del sistema. ¿Sí? Esta es la que tengo que observar, ver en qué situación está. Este problema que está acá es un problema, si se quiere, un poquito inverso, en el sentido que es una explosión. ¿Sí? Fíjense, vamos a leerlo. Me dice que tengo una masa de 2 kilogramos que se mueve en un plano horizontal, sin rozamiento, en la dirección positiva de las X. Y me da la velocidad de módulo de 7 metros sobre segundo, cuando una explosión interna se para en dos trozos. ¿Sí? Entonces ustedes tenían toda una masa de 2 kilos y se separa en dos trozos. Uno de ellos queda de 600 gramos, se mueve en la dirección positiva del eje Y, es decir, este que está acá se fue para arriba, a 12 metros sobre segundo. Y el otro, no tengo idea qué le pasa. Entonces me dice, hacer el esquema de la situación, determinar la ecuación de movimiento después de la explosión del trozo de 1400. Si uno tenía 600, este tiene 1400, ahí tengo los 2 kilos, no se perdió masa. Y me pide también expresar la velocidad de dicho trozo para un sistema de referencia solidario el más pequeño. Fíjense que ya tenemos relativa. Y por último, calcular el cambio de energía cinética total del sistema durante la explosión. ¿Sí? Entonces vamos a resolverlo punto a punto. Acá tengo mi esquemita, ¿sí? Que pueden hacer otro. ¿Qué hago? Pongo el eje Y, el eje X. Este venía inicialmente con una dirección positiva en X, ¿sí? Y me decía que tenía una velocidad de 7 metros sobre segundo. Todo el trozo de 2 kilos. Entonces acá me faltó poner B igual a ¿qué? A 2 metros sobre segundo con 7. Dije bien, ¿no? 7 metros sobre segundo, punto y coma 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Y esta es mi situación final. Esta masa está todo en Y, y esta, nada, la dibujé así, pero no tengo idea para dónde va. ¿Sí? Esto es un dibujo esquemático porque después las componentes de esta velocidad me va a decir cuál fue la dirección. Si esto me da positivo y positivo, se fue para allá. Si esto me da positivo y este negativo, se fue para allá. ¿Sí? Las componentes de esto me van a decir hacia dónde sale. Pero bueno, yo ya tengo que tener una idea, más o menos. Entonces, el A me pide hacer un esquema. Ese es el esquema de la situación. Calcular el momento lineal antes. El momento lineal acá. ¿Cuánto vale P grande acá? ¿Qué van a poner ustedes? Velocidad
en este caso centro de masa es la masa de 2 kilogramos, por su masa. ¿Sí? Es decir, que tengo que hacer los 2 kilos por 7, punto y coma, 2 kilos por 0. ¿Sí? Acá tengo, estos son vectores. Es decir, esta es la cantidad de movimiento inicial de mi sistema. P inicial, 14, punto y coma, 0. Y después me dice determinar la ecuación de movimiento. Es decir, una vez que chocaron, quiero expresar con una ecuación de movimiento cómo se mueve este trozo. Es decir, yo quiero que me den de este trozo el R de T. El R de T del trozo 2, vamos a suponer. Porque esta acá, si ya me dice esa velocidad, ya lo puedo conocer. ¿Cómo es el R de T del trozo de 60 gramos? Alguien que me diga cómo es esta ley de movimiento para este trozo. Que ya tengo todos los datos. ¿Puedo saber cómo es ese R de T? Puedo saberlo, ya tengo todos los datos para escribirlo. La lapicera. ¿Nadie me puede decir cómo es ese R de T? Además de Ángela y Camila. O si quieren participar también, pero... O díganme si les aburre, si se les resulta pesado, yo puedo subir las prácticas directamente al campus y lo leen de ahí, como ustedes quieran. La idea es interactuar un poco para ver si van siguiendo y si se entiende el tema. ¿Nadie le queda claro cómo hacer ese RT? ¿O me pueden decir que no? ¿Les parece que les suba esta punta al campus? ¿Quieren que hagamos así en vez de que yo les explique? Porque me da la sensación que no sé si están prestando atención o quizás están con otras cosas, entonces la verdad es que si uno no tiene interacción, no puedo saber si están entendiendo, si están prestando atención o aunque sea comentarme de que no lo pueden hacer. La verdad que para mí es más sencillo subirles esto al campo y que se fijen. No sé qué opinan. ¿Quieren que hagamos eso? ¿Les subo la punta y ustedes lo leen? Por mí no. Ángela y Camila no pueden responder. Ustedes ya participaron. Ustedes no pueden responder. A mí no me queda claro cómo armar el RT. Bueno, yo quería eso, que alguien me diga, porque si no podemos armar el RT, que no está mal, estamos aprendiendo en esta práctica. Yo sigo con todo lo que viene y a ustedes les queda esto que es muy básico. Es muy básico porque es de cinemática. Entonces, por ejemplo, Francisco dice, no me queda claro cómo armar. Bueno, entonces yo, Francisco, te ayudo y te digo, cuando yo quería escribir el RT, ¿qué era lo primero que tenía que saber? ¿En qué situación estaba? Si yo estaba en un MRU o estaba en un MRU acelerado. Yo puedo responder eso acá a Francisco o cualquiera. Sí, ¿En qué situación estoy? en un MRU.
Bueno, Camila me dice un MRU. Entonces, si yo soy Gaby y estamos en el coloquio, te lo voy a volver a preguntar por qué. Entonces ya les vamos entrenando un poco para esa situación de coloquio que ustedes tienen que ir viendo. ¿Por qué sé que es un MRU? Porque no hay aceleración. Porque no hay aceleración, está bien, en ningún lado dice que hay aceleración, es decir, me decía que este trozo viene con una velocidad de 7, no cambia, no pasa nada, tu centro de masa va a seguir con una velocidad de 7, por más que los trozos después se separen, la velocidad del centro de masa va a ser siempre 7, 0. Genial. Y también porque en los choques, cantidad de movimiento que yo les puse ahí arriba, esto es constante, que es lo que yo les puse acá arriba. Pero por eso no sé si me estaban escuchando. ¿Sí? La cantidad de movimiento del sistema en choques es constante. Y es constante la velocidad del centro de masa, es constante. Si la velocidad del centro de masa es constante y yo sé que cada una de estas particulitas salió, ¿sí? Digamos, con una velocidad determinada, una vez que sucedió la explosión, a cada una se le imprimió una velocidad. Y si la mesa es lisa, porque lo dice el enunciado, no tiene rozamiento y sale con una velocidad de 0,12, ¿sí? En la dirección Y, no tengo rozamiento, ¿va a cambiar esa velocidad? No, no va a cambiar, porque no tengo rozamiento. Si en la mesa tuviera rozamiento, se va a ir frenando hasta que en algún momento se frene y queda quieta. Entonces, yo puedo poner acá un R10 más P1 por T. Esto ya lo sabía por todo esto que estoy escribiendo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer lo mismo para este R2 de T, R20 más B2 por T. Con la diferencia que yo no conozco cuánto vale B2. Y como no conozco cuánto vale B2, ¿qué hago? Bueno, esto es lo que les pregunté antes. Si es un MRU o un MRA, acá quedó que todo es constante, que se conserva el sistema, es lo que acabamos de decir. Entonces, este P me queda inicial y final, lo estoy mirando en X, ¿sí? Porque de nuevo, mi incógnita es B2 final, no conozco ni su componente en X, ni su componente en Y, B2 en Y. Entonces, ¿yo qué hago? Planteo la conservación de la cantidad de movimiento tanto en X como en Y. Porque la incógnita está de este lado y está de este lado, que son estas dos. Entonces digo, bueno, inicialmente tengo la masa de 2 kilos con esa velocidad de 7 que yo sabía, y eso es igual a M1 por la velocidad 1 final en X de la partícula 1 más M2 por la velocidad 2 final en X. Si yo vuelvo a mi diagrama, ¿sí? Esta es 0 final y esta inicial vale 7. Y esos son los dos valores que yo puse acá. 7, 0. Y acá está mi incógnita, es decir, que la despejo y me da 10 metros sobre segundo. Haciendo lo mismo en Y, van, reemplazan, hacen las ecuaciones, se los dejo a ustedes, me da que la velocidad en Y me da menos 5,14. Y acá tengo el vector velocidad. Es decir, que tiene componente positiva en X y negativa en Y, ¿sí? Como el dibujito que les hice sale para abajo. ¿Cuál es la ecuación de movimiento? Es un MRU y acá yo sé cuánto vale. Es decir, para en X vale 10 por T, porque tiene componente en X, y en Y vale menos 5,14 por T. Es decir, acá tengo el R2 de T. Fíjense que yo la posición inicial la puse 0, porque estoy considerando justo el momento en el que la explosión, o sea, perdón, este cosito tendría que estar justo en el 0, 0. Entonces digo, bueno, son partículas, no son cuerpos externos, acá tienen masa, y justo en ese momento veo cuál es la velocidad, entonces los coloqué los dos en el 0, 0.
¿Sí? Y ahí les queda. Después, si les pide expresar la velocidad de dicho trozo para un sistema de referencia solidario, el más pequeño, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que vea ahora cuánto vale esta velocidad, pero, vamos a devolver, cuánto vale esta velocidad, pero respecto de este que está acá. Es decir, supónganse que alguno de ustedes se para en la masa de 60 gramos y sale eyectado con una velocidad de 0,12. ¿Cómo veo que se mueve el trozo de 1,4 kilogramos? ¿Sí? ¿Va a averiguar que si alguien que se está que está viendo de la mesa, si alguien que está en un sistema de referencia fijo en la mesa, por ejemplo, ve que sale con este 10 menos 5, algo. Pero si el sistema de referencia que estoy mirando está arriba de la masa de la otra de 60 gramos, 600 gramos, voy a ver que se mueve de otra forma, porque yo me estoy moviendo. Entonces, este también se los voy a dejar acá. Fíjense, lo que hago primero es discriminar esto que yo les acababa de decir. El 0 es el sistema solidario a tierra. El O' es el sistema solidario a M1. Y la partícula en estudio es M2. Cuando yo puedo hacer esta distinción, ahí puedo venir y escribir bien en claro esta expresión, que era cinemática relativa. Acá podemos hacer un repaso. En cinemática relativa ustedes escribían B igual a B', ¿se acuerdan? Más una B grande. ¿Sí? ¿Cuál es cada una de estas? Y depende de lo que yo defino. La B chica es la velocidad de la partícula respecto a O. ¿Sí? Es decir, la velocidad que tiene la masa 2 respecto a un sistema solidario a tierra, es decir, no sé, en la mesa. La B', ¿qué es? Es de la partícula respecto a lo primado. Y la B grande es la de O respecto a prima, es decir, la velocidad que tiene la masa de 600 gramos respecto de un sistema de referencia en la mesa. Cuando yo tengo esto bien en claro, porque yo arriba ya tenía todas las velocidades, digo, bueno, ¿cuáles son las que tengo? ¿Sí? Fíjense, esta que está acá es una velocidad de la masa de 1400 kilogramos respecto a un sistema de referencia fijo. ¿Sí? Entonces es justamente esta, es la 2,0. ¿Sí? Yo pasé de acá a acá, estoy pasando a mi problema. La partícula es la masa 2 respecto a O. La partícula es la masa 2 y mi O' es el 1. ¿Lo ven? Y acá el O sigue siendo el O, que es la mesa, y el O' es la partícula 1. Entonces después lo que hago es comparar eso con mi problema. La velocidad de la partícula 2 respecto a un sistema de referencia fijo a tierra es lo que yo calculé. Esto es lo que no conozco. Y la velocidad de la partícula 1 respecto a la mesa es lo que yo tenía como dato, 0,12. La que sigo para arriba, de 600 gramos. Una vez que tengo esto, hago las igualdades en X, hago las igualdades en Y y lo despejo. Me da así. ¿Sí? Fíjense en que en X ve lo mismo que una persona que está quieta porque no tengo velocidad en X. Y en Y veo que está un poquito, que tiene una velocidad mayor. Y sí, porque yo me alejo, entonces veo que se aleja más rápido. ¿Sí? Si yo me voy para arriba, en la de 600 gramos, la que se está yendo de 1400 como que vería que se va más rápido. ¿Sí? Entonces fíjense en cómo lo que hago es ser bastante ordenada en los conceptos y en la notación. Defino cuál es O' y cuál es la partícula en estudio. Pongo la expresión general. Lo traduzco a mi problema. ¿Cuál es la masa 1? ¿Cuál es la masa 2? Lo escribo de nuevo y recién ahí me pongo a pensar cuáles son los datos que tengo que puedo poner ahí en mi ecuación. ¿Sí? Y después ahí es matemática. Despejo y ya está. Y se terminó. ¿Sí? Y por último me pedía cuál es el cambio de energía cinética total del sistema. El cambio de energía cinética ustedes saben que es el delta,
¿sí? Es hacer la resta entre la velocidad, perdón, entre la energía cinética final y la energía cinética inicial. ¿Cuál es la energía cinética final? Bueno, es la suma de todas las energías cinéticas de mi sistema, es decir, la de la masa 1 más la de la masa 2. ¿Cuál es la energía cinética inicial? Es la de mi sistema inicial. Inicialmente tenía toda la masa ahí de 2 kilogramos. Por eso tengo al principio 2 términos y después tengo menos, un medio de la masa grande por la velocidad final al cuadrado. Perdón, inicial al cuadrado. Reemplazo, porque tengo todos los datos, ¿sí? Fíjense que en B1 final, B2 final, B inicial, van los módulos de las velocidades. Acá en energía, yo no hablo en componentes, sino que hablo... Escribir ahora en cosas. Estos son módulos, ¿sí? Esto es un módulo, esto es otro módulo y este es otro módulo. Entonces, ojo cuando vengan y reemplacen acá. Son los módulos de las velocidades, no las componentes. Hago la resta y me da que el cambio de energía cinética es de 82,63 joules, mayor a 0. ¿Qué me pueden decir de este cambio de energía cinética? ¿Qué tipo de... ¿Cómo lo puedo pensar? Fíjense que me da mayor a 0, es decir, que de esta resta que está acá, me está diciendo que, si esto es mayor a 0, la energía cinética final, ¿qué me está diciendo? Que es mayor a la energía cinética inicial. ¿Qué hago acá? No. ¿Qué pasó? ¿Ganó o perdió energía el sistema? Ganó energía. Ganó energía. Entonces es como lo opuesto, si se quiere, a los choques inelásticos, ¿sí? Donde nosotras, ¿qué le decíamos? Vienen las dos partículas, chocan, ¿sí? Pierde energía y salen, o salen pegadas, ¿sí? Ahí siempre, en esos choques inelásticos, se pierde energía por deformación, por calor. Este caso es inverso, es una explosión. Viene todo junto el paquete y después se separa, ¿sí? Entonces, justamente, es como el caso opuesto a tener, claro, pues una colisión completamente inelástica. En este caso, la energía cinética aumenta normalmente a costa de la energía cinética, de la energía interna desde el origen químico. Es como que en las explosiones se libera energía. Y en las explosiones en física, piensen como que se salen los trozos, pero siempre se libera energía y bueno, ahí tenemos un origen de energía interna de origen químico. Así que bueno, yo se los quería hacer que era el 12, porque tenía esa particularidad, ¿sí? Si se quiere. Pero está en el ejercicio 11, por ejemplo, el ejercicio 8 también, que es de los patinadores, el ejercicio que está acá abajo, el 5, ¿sí? Son los otros ejercicios típicos de colisiones donde tengo las masas que chocan y se juntan o quedan separadas o lo que sea. Lo que tienen que hacer es hacer la conservación de la cantidad de movimiento y ver después qué pasa con la variación de energía cinética, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer alguno de estos o, yo ya no los tengo hecho, acá tengo el del globo, que lo podemos dejar, se lo subo y ustedes lo ven, está bueno en este ejercicio, el del globito, ¿sí? Que va caminando, bla, bla, bla. O si quieren les puedo hacer, hacemos juntos el 11 o el de los patinadores, el 8. Por lo menos la primera parte de cómo se plantea. ¿Tienen ganas de trabajar? Podemos hacer alguno de esos. O para terminar 2:30. Profe, ¿O quieren recreo? no sé. ¿Qué iba a decir, Ángela? Perdón que te corté. No, yo te iba a decir que yo el 11 lo había planteado, pero tenía dudas en algunas cosas y últimas sí
veíamos. Me servía. Bueno, dale, genial. Vamos a plantearlo. Vamos a plantearlo en conjunto. Lo que podemos hacer, yo para que no se cansen, planteamos este y después los otros les quedan a ustedes, igual me pueden ir consultando. Van a ver que son todos iguales. Puedo agarrar una pizarra. ¿Se les hace lío si voy a una pizarra? O si no, agarro un paint. A ver. Es lo mismo. Bueno, son buenas. Ok, copy paste. Compartir con usuarios. Chun, 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 chun. No soluciona nada. Bueno, no me deja. No se ha podido. Fíjense si puede que algunos usuarios tengan que solicitar acceso. Capaz que algunos me tengan que pedir permiso. No sé por qué. Fíjense si van. Ahí ya solicité. No sé si ya te llegó. Llega, llega. Estoy en el archivo, no. A ver. Ahí cambié el acceso, díganme si pueden entrar. Sí, ahí sí. ¿Sí? Y ahí sí te deja. Bien. Bueno, copio el problemita. Bien. A ver. Bueno, voy a escribir, tratar de escribir lo más prolijo que pueda. Me pueden decir que no se ve nada, profe. Y trato de cambiar. No, yo quiero. Ah, pensé que era alguien grueso. Bien. Bueno, vamos a hacer un zoom. No sé cuánto está. Bien. Tengo este sistema que está acá. Un juego de dos niños. Ustedes vayan planteándolo también. En uno arroja un disco M1 que está acá. ¿Sí? Como que no se ve. ¿Sí? Lo arroja a lo largo de una mesa horizontal lisa. Ya está. Si me dice que es una mesa horizontal lisa, yo tengo las dos masas, M1 y M2, y si yo les pido que me hagan los diagramas de cuerpo libre, ustedes lo que hacen es hacer normal y peso, motor de fuerza igual a 0, no tengo rozamiento en X, P se conserva. ¿Sí? Algo muy rápido, esto es lo que estuvimos diciendo, entonces en el examen, cuando ustedes pongan P igual a una constante, ¿cómo lo justifican? Lo ponemos grueso esto, medio feito así. Lo justifico diciendo que la sumatoria de fuerzas externas es 0. ¿Y cómo justifican diciendo que la sumatoria de fuerzas externas es 0? Haciendo el diagrama de cuerpo libre. Lo hacen acá, aparte. ¿Sí? Qué feo, me está saliendo esto. Bien. Mientras el otro trata de impactar sobre él con otro disco M2. Determinar la ecuación de movimiento, es decir, la RT, del disco de masa M1 luego del impacto. Entonces, este viene con una velocidad V1, ¿sí? Esta que está acá viene con una velocidad 2. En algún momento impactan y se separan, ¿sí? Y me queda V1' y V2'. Entonces, fíjense en los datos que hay.
yo conozco A, conozco el L, conozco este alfa que está acá, ¿sí? Conozco el beta, que el beta 60 grados, asumo que va a ser este, porque no está puesto ahí. Y B1 y B2 igual a 1,5, que son las velocidades iniciales que tienen cada uno. Y de B2, lo único que conozco es el módulo. Entonces, ¿qué conozco yo? De B2, el módulo y el ángulo en el que sale. Es decir, que de B2', el primado acá es la situación final, yo conozco qué cosa. Sus dos componentes finales. Tanto el X como el Y lo conozco. Ustedes vayan calculando. ¿Cuánto les da acá? Así vamos optimizando. ¿Cuánto les da el B2X y el B2Y? Tengo el módulo y tengo el ángulo beta que es 60 grados. ¿Cómo calculan el B2X? Multiplico el módulo por el ángulo, coseno o seno. Yo ahí lo hago porque me di cuenta que puse mal el módulo de la velocidad. Yo estoy suponiendo, no sé si tienen claro que eso es 60, porque está de ese lado. Así que esto sería mucho más chiquitito. Fíjense. Y vamos a ir poniendo los ejes acá. Acá ponemos el eje Y. Acá el eje X. O... vamos a ponerlo acá. Sí, no está mal. Estoy viendo porque me da todos los datos. Ustedes pueden poner el eje Y y el eje X donde quieran. Yo lo pongo acá y después veo si conviene o no conviene. Ahí está. Bueno, ¿pudieron hacer esto? Esta cuentita es 1,3 por el coseno de 60 acá. Y acá, según mi sistema de referencia, es menos 1,3 por el seno de 60. ¿Sí? Porque yo puse el eje Y para arriba. Bueno, cuando lo tengan me dicen. A mí me dio 0,65 y menos 1,12. Menos 1,2. Ok. Uy. 1,2. Genial. Gracias. Bien. ¿Cuánto vale B1X? Fíjense que yo me tomo el tiempo de escribir todo esto antes de empezar a resolver, porque si no después se nos hace lío. ¿Cuánto vale B1X? De B1X no conozco nada. Entonces ustedes vienen y escriben B1X' y escribo B1Y'. ¿Y qué hago después? Agarro otro color o lo que ustedes quieran y remarcan que esta es la incógnita. ¿Sí? Si yo quiero saber cuál es el R de T de la masa 1, ¿sí? Yo necesito saber cuál es su velocidad. Porque este R1 de T, que es lo que me está pidiendo el problema, te pueden venir y escribirlo como el R10 más B1' por T. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es esta incógnita. Cuando yo tengo esto en claro, digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Si yo estoy en una situación de choque, la sumatoria de fuerzas externas da 0, la cantidad de movimiento P del sistema se conserva, bueno, vamos a usar esto. Para algo lo tenemos, vamos a usarlo y vamos a escribir. Entonces yo voy a usar esta ecuación que está acá y la voy a escribir en componentes. También ya tengo que ir a otra cosa. Entonces voy a tener P, ¿qué me está diciendo esto? Que P es constante. Que es constante en X, es decir que P inicial en X es igual a P, eso lo voy a escribir así, P en X final, y punto y coma, yo sé que en Y, la cantidad de movimiento es igual a la situación final.
¿Cuál es la situación inicial y cuál es la situación final? Bueno, la situación inicial es la que está acá, es decir, B1 en este punto y M2 en este punto. La situación final es justo un instante después del choque, ¿sí? Entonces, algo que me faltó acá para terminar de completar esto y que se los recomiendo, es que escriban cuánto vale B1 y cuánto vale B2 en esta situación inicial. ¿Cuánto vale B1? Si me dicen que el módulo de B1 es 1,5, ¿cómo escribo este vector en mi sistema de referencia? No sé si, Ángela, vos que lo resolviste usaste otro. Pero bueno, casi siempre uno pone el eje Y para arriba y el Sí, lo había hecho como el rectángulo, o sea, sí, como el rectángulo. o acá abajo también puede ser. Eso después lo que nos va a cambiar va a ser las posiciones iniciales, pero las velocidades quedan iguales. Este vector B1, ¿cómo lo escribiste? Si tiene módulo 1,5. 1,50. Perfecto. 1,50 y el otro, Eh, metros sobre segundo, o otra persona. 0,39, 1,45. Creo que me Bien. quedó. ¿Qué Sí. hiciste para sacar eso? El 1,5, esto es Mul- alfa. Multiplicado por. Claro, yo hice. Para, ¿por qué tengo? ¿Qué ángulo era, profe? Para, porque capaz hice algo Alfa mal. vale 15. Ah, sí, está bien. 1,5 por el seno de 15 y 1,5 por el coseno de 15. Perfecto. ¿Por qué? Porque toda esta longitud, que es de 2x, está asociada con el seno, ¿sí? Y esta longitud que está asociada con es la componente en y, es el coseno de este ángulo, ¿sí? Esto es B2. Eso fue lo que hizo Ángela. Positivo, positivo. Ay, me repetí los números, por favor. Sí, 0,39 y 1,45. Bien, punto y coma, 1,45. Después vamos a volver acá porque tengo que dar vuelta a la página. Entonces, cuando ya tengo, fíjense, tengo todas las velocidades escritas en componentes, recién ahí empiezo a escribir esta ecuación y después escribo esta ecuación. Entonces, si cambiamos de página y empezamos con la de NX, después la de Y les puede quedar a ustedes, escribo más, uy, NX final, así. Esto que está acá, ¿qué va a ser? Va a ser M1 por la velocidad 1 inicial en X. Son muchas cosas. M2, B2 en X inicial. Pueden poner el I acá o el I arriba, como ustedes quieran, si les resulta mejor. Y eso es igual a ¿qué? A la masa 1 por B1 X final más la masa 2 por B2 X final. ¿Sí? Vamos a borrar este que está acá y lo ponemos todo arriba. Perdón la desprolijidad, para ir un poquito más rápido. Listo, tengo todo esto. Vamos a la página anterior. Las masas las tenía, eran 200 gramos, las dos iguales, ¿sí? ¿Qué tengo? 1,5 y 0,39 en la situación inicial en X. Entonces acá esto vale 1,5 y esto 0,39. Ustedes vayan haciendo en la hoja más lindo que yo. ¿Ves? Profe, yo directamente no puedo plantear el vector y no hacerlo. Sí, pero tiene dos componentes el vector. Claro, sí. Tal cual. O sea, puedes agarrar y escribir esto como en X y en Y y después sumar en X y en Y. ¿Qué pasa? Va a llegar un momento en el que vas a tener que separarlo porque vas a tener una incógnita. Entonces, de cada lado, o sea, acá, por ejemplo, B1 final, ahí estoy acostumbrada a cambiar de forma. Este es 0,65, que está acá, ¿sí? Y acá tenemos la incógnita. Entonces, en algún momento vas a tener que llegar a una expresión así y vas a tener que despejar esto. Porque las masas ya vimos que las dos valen lo mismo. Claro. 200 cada una. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Las cancelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les va a quedar? 1,5 más 0,39 dividido 0,65 me da la velocidad final de 1 en X.
¿Se entendió? Sí. Y después van a hacer lo mismo. P ni inicial, le pueden hacer ustedes igual a P ni final. Escriben esta misma ecuación, pero para la situación final, que acá, perdón, para la componente de ni, entonces, ¿qué van a hacer? 0 más 1,45, vamos a escribirlo, 0 más 1,45 porque vuelvo a tachar las masas, igual a qué? A esta componente ahora en i, final, y esta que está acá es la que escribí acá, que es negativa. Y acá es donde meten la pata, así que ojo con eso. Menos 1,2. Entonces, ay, perdón, yo antes dije dividido y no, era sumado, restado. Ahora esta va a pasar sumando. Me queda 1,45 más 1,12, me queda B2 final. Y listo. Ahí se terminó el problema. Se terminó. Tengo esos dos datos, vienen, lo reemplazan, lo ponen acá, y tengo mi velocidad por el tiempo. ¿Qué hago con R? Bueno, depende de donde ustedes ponen el 0. Si yo pongo el 0 acá, fíjense, vamos a hacer un poco más de zoom. Bueno, ahora acá, a ver cuánto está en 100. Si hago un zoom y yo pongo el eje acá, la posición final, ¿sí? Yo necesito esta. La posición final de la velocidad 1, esta acá inicialmente, que va a tener componente en X, ¿sí? Porque inicialmente está acá, ¿no? Esto no lo puedo tomar. Puedo tomar como que está inicialmente en este puntito, ¿sí? Entonces, en Y va a ser 0. Porque puse el 0 acá. Si vos, Ángela, lo pusiste acá, vas a tener que poner A sobre 2 en I. ¿Entiendes? Sí. Y X1, ¿cuánto va a valer? Y va a valer todo esto, que es hasta acá, L sobre 2, más ese pedacito que me falta, este pedacito. ¿Cuánto vale ese pedacito? ¿Cuánto vale este pedacito? Yo tengo el ángulo y tengo este cateto y tengo esto. Vamos a poner este pedacito de, qué sé yo. ¿Cómo sacan este pedacito? Si tengo esto, tengo el ángulo. No sé, por ejemplo, la tangente de alfa, ¿cómo es la tangente de este ángulo? Es D sobre A sobre 2. Y ahí sacan el D. Lo ponen acá. Entonces, respecto de mi sistema, ustedes van a tener que poner esto, punto y coma, 0, en esta expresión, más B1' porque ya lo tenía. ¿Sí? Pero bueno, esto va a ser... va a estar asociado a donde pongan el sistema de referencia. ¿Sí? Y ahí se termina el problema. ¿Dónde está? Si volvemos este ya lo tenemos. Si volvemos a la práctica, este era el 11, el 8 es muy similar, nada más que son 3 partículas. Y este es muy similar para que lo hagan al 5, que podemos ver porque se lo podemos tomar como tarea, que es el complementario, ¿sí? Fíjense que la diferencia con el de recién es que tengo dos masas, horizontal lisa, bla, 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 sabiendo que chocan en el punto A de terminar, es decir, chocan en A, de nuevo, yo conozco todo lo de B1, pero acá no sé qué pasa con B2'. ¿Sí? Y algo que no les dije de este acá, que no pregunta, me pide determinar la ecuación de movimiento, pero bueno, por ejemplo, en un examen se les puede preguntar la variación de energía cinética. Yo ya sé, por este esquema, que qué tipo de choque es. ¿Inelástico o elástico? O, mejor dicho, yo ya puedo distinguir que no es un choque como plástico, ¿sí? No chocaron y quedaron pegadas. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la energía cinética se conserve o no. Esto puede ser constante o no. Y eso me da la distinción de tener un choque inelástico o elástico. Así que les pueden quedar como tarea que calculen
la energía cinética del sistema en una situación inicial, la energía cinética del sistema en una situación final, y pueden ahí clasificar entre si es un choque elástico o inelástico. ¿Sí? Ángela, no sé si tenías alguna duda en algo que quedó o era... No había visto el ángulo beta, entonces no podía hacer la velocidad final de 2 y me había quedado trabada. Ya lo Claro, vi. faltó como Sí, el sí. cosito ahí. Sí, siempre en estos problemas, en la situación final, se les va a dar de una partícula todos los datos y de la otra no. Entonces fíjense en que les quedan dos ecuaciones con dos incógnitas que pueden sacar independiente de cada una, ni siquiera están relacionadas. Así que siempre va a ser situaciones así. ¿Sí? Bueno, les queda para hacer ustedes los que quedan. Yo les voy a subir este apunte que tengo, que les mostré con todos los ejercicios resueltos. Y el jueves, que Gaby va a dar, vamos a empezar la teoría del otro tema, está bueno si quieren. Lleven los ejercicios hechos o lo que pudieron hacer y podemos tomar una hora y media, lo que sea, de los que son complicados, como para decir, bueno, cerramos este tema porque hoy hay que cerrar esta práctica, pero bueno, practiquen, háganlo ustedes, porque de nuevo, haciéndolo virtual es distinto, no sé cuáles son sus caras, no sé qué piensan, no sé qué cara tienen, no sé cómo les da resultado esto. Y nos podemos tomar una horita el jueves para ver si tienen dudas. Así que practiquen, háganlo, yo ahora se los subo al campus y me avisan. Dale. En la segunda mitad tenemos el laboratorio, tal cual. No se olviden de eso. La práctica, la guía, está al principio del campus. No sé si las vieron, si no yo ahora se los recuerdo. Lo voy a mandar ahora al campus. Y está correcto. Así aquellos que no asistieron a clase, igual ustedes tienen un WhatsApp, pero ya ahora mando un mensaje general, así todos se acuerdan. Vayan con la guía leída, please. Los ejemplos de choques vistos, agarren un ratito ahí el Office que les marqué el otro día, ahí les puedo volver a compartir la página. Y se las compartí. Vean los choques, qué sé yo, entonces bueno, se pone un poco más dinámico, si no es un poco más pesado y bueno, entonces así medimos, charlamos, vemos cuáles son las situaciones, qué puede pasar y listo, y se termina ese tema. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo? Si no, acá ya estamos. Bueno, gracias a ustedes. Cualquier cosa me mandan mensaje. Nos vemos el jueves. Dale. Chao, gracias. Adiós.